ahora, Diego, te invito a una charla que nos va a interesar a todos, porque aunque el coronavirus haya empañado a toda la sociedad, la economía y demás, a todos nos interesa saber un poco qué hacer con nuestras finanzas personales, ¿no? En mayor o menor medida, nadie está hablando de millonadas, pero si tenemos algo, si queremos ver cómo se puede reproducir un poquito nuestro dinero o cómo podemos gastarlo lo menos mal posible, ¿cómo hacer? Bueno, para eso vamos a hablar ya mismo con Nicolás Litvinov. Es economista, experto en mercado de capitales y director de la empresa de educación financiera online estudinero.org. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, Nicolás, vamos a empezar ya por lo básico, para que nos tires tips de qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de querer hacer algo con esos pesitos que nos quedan. Bien. Bueno, mira, yo vengo hablando ya hace un tiempito de que ahora, antes nosotros teníamos una vida que era 80% analógica y 20% digital, ¿no? Algunos más y otros menos. Luego, a partir de esta pandemia, esas proporciones se han invertido y en la actualidad tenemos algo así como un 80% de vida digital y 20% de vida analógica, ¿no? Producto de la cuarentena, el distanciamiento social, el aislamiento y todo lo que conocemos. Entonces, cuando esto termine, que esperemos que sea pronto, si vemos lo que está pasando en Europa y eso nos llenamos de esperanza, pero acá todavía hay que esperar, las proporciones no van a volver a ser 80 analógica y 20 digital como eran antes, sino que seguramente van a estar en algún lugar más cercano al 50-50 o algo así, porque hay muchos cambios que vinieron para quedarse. ¿Y esto cómo se relaciona con las finanzas personales? Bueno, que ya hace tiempo que se viene hablando mucho sobre la fintech, las finanzas digitales, el dinero digital, y eso me parece que es muy importante aprenderlo, tenerlo en cuenta y empezar a practicarlo, porque hoy en día es posible generar ingresos a través de Internet, invertir a través de Internet, ahorrar a través de Internet y gastar de manera inteligente también a través de la red, ¿no? Y todas esas son cosas que hoy en día hay que estudiarlas y profundizar más que nunca. Bien. Bueno, hola Nicolás, buen día, acá Diego Seyman. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Bueno, buenas tardes, ya está ahora, bueno, por el sábado uno se levanta más tarde. Pero vos hablás en uno de tus últimos artículos de un protocolo, ahora que estamos hablando de protocolos, procedimientos, cuidados, protocolo para tus finanzas. ¿A qué te referís? Sí, yo creo que el protocolo, primero explicar un poquito qué sería un protocolo, ¿no? Que es una serie de normas y procedimientos que se dictan cuando hay distintas opiniones y distintas creencias sobre qué es lo recomendable hacer. Entonces, para no perjudicar a nadie, se determina un protocolo, se dicta ese protocolo y todos tienen que cumplirlo. Bueno, en las finanzas personales yo noté que pasa algo muy parecido en el sentido de que mucha gente por ahí sin darse cuenta termina actuando de manera contraproducente para sus propios intereses, ¿no? Aquellos que se empiezan a financiar, que empiezan a financiar consumo corriente con la tarjeta de crédito. Esto quiere decir, empiezo a pagar las compras del supermercado en cuotas, por ejemplo, ¿no? O después no pago el total del resumen de la tarjeta, sino que pago solamente el pago mínimo y me empiezan a correr intereses que son prácticamente usurarios en algunos casos. O pido un préstamo a sola firma sin averiguar bien las distintas tasas de interés que hay en el mercado y sin saber cuál es el costo financiero total que voy a terminar pagando por ese préstamo, y creo que estoy haciendo negocio porque son cuotas muy largas y lo termino de pagar dentro de 3 años, cuando la realidad es que el préstamo lo pago en el primer año y los otros 2 años es intereses que tengo que seguir generándole a la entidad que me dio el préstamo, ¿no? Cuando suceden este tipo de cosas que atentan contra uno mismo, es que yo digo que, bueno, si dictamos un protocolo de finanzas personales, siguiendo determinadas reglas básicas del ingreso, del ahorro, de la inversión, del gasto, siguiendo esas reglas más allá de nuestras creencias o lo que nos enseñaron en casa o lo que vemos que hacen los compañeros de oficina, sino que seguimos un protocolo, entonces me parece que las cosas nos pueden ir mejor, ¿no?
Bien, Nicolás. Excelente. También decís en algún momento, esto es importante, ¿no? Porque el argentino piensa en verde, todos, lo digamos o no. Y vos decís en un momento que, ojo con querer dolarizarse a cualquier precio. ¿Por qué? ¿Cuándo metés la pata? ¿En qué caso que te querés dolarizar metés la pata? Sí, porque vi que hay en los medios, digamos, hay gente, periodistas, que por ahí, no para nada desde la mala intención, sino por ahí desde el desconocimiento, ante una demanda que notan de la gente en términos de querer dolarizarse, le dan recomendaciones que terminan siendo también perjudiciales. Entonces, por ejemplo, se dice que hoy en día te podés dolarizar si compras un coche importado, para aquellos que tienen más poder adquisitivo, si compras un coche importado porque es un buen negocio, pues lo terminás pagando a tipo de cambio oficial, cuando vos tenés los dólares por ahí guardados y los vendés a tipo de cambio blue. Y la verdad es que sabemos muy bien que la compra de un vehículo 0 kilómetro, no solamente una vez que lo sacas de la concesionaria ya estás perdiendo por lo menos un 20% del valor de reventa, sino que además es un gasto, es un pasivo en términos de que te va a sacar ingresos todos los meses de mantenimiento del vehículo, patente, garage, seguro, etcétera, ¿no? Y las patentes que son bastante caras en la Argentina también. Este es un caso típico, pero hay varios casos de esos. También, por ejemplo, vi que hay recomendaciones de comprar CDRs en la bolsa argentina. Los CDRs son acciones que representan a empresas extranjeras, pero que cotizan en la Argentina. Por ejemplo, si yo compro el CDR de la empresa Apple, por decir una, lo que dicen desde estas notas es que vos vas a estar linkeado al dólar, porque como cotiza en Estados Unidos en dólares, si el dólar sube te vas a ver favorecido porque estás parado en dólares. Lo que no te cuentan es que no es solamente la variación del dólar contra el peso lo que va a influir en la cotización del CDR de Apple en Argentina, sino que también la variación en el precio de las acciones de Apple en Estados Unidos, que tiene que ver con un tema de expectativas, que tiene una volatilidad muy alta, y así todo, aunque por ahí el peso se devalúe contra el dólar y vos teóricamente tendrías que estar ganando, si las acciones de Apple cayeron 20% en Estados Unidos, no solamente no vas a estar ganando, sino que vas a estar perdiendo y en una cuantía importante. Entonces esos son algunos ejemplos, pero bueno, hay más en donde la gente, por querer dolarizarse a cualquier costo, termina haciendo cosas que van en contra de sus intereses de ahorro y de conservación del capital. Diego. Sí, dale, Charlie, vos. No, bueno, recordamos, sí, como ibas a decir, que estamos hablando con Nicolás Litvinov, que es economista, experto en finanzas y tiene estudinero.org, una empresa de educación financiera online. Una de las cosas que se decía justamente relacionado con esto es, claro, por ahí en lo electrónico, ¿no? Cuando uno tiene que renovar, si justo te toca que tenés que renovar un electrónico, vamos a decir nuestra notebook, por ejemplo, ahí sí, porque la estabas comprando a $1 barato, o por lo menos al dólar que los importadores hasta el momento podían conseguir, ¿no, Nicolás? Sí, exactamente, pero hay que separar porque eso no es dolarizarte, eso es un gasto que vos estás haciendo, que puede, ojo, también puede ser un gasto, puede ser una inversión, ¿no? Por eso digo, desde el punto de vista de las finanzas personales es muy importante que cuando hablamos de un protocolo también tiene que ver con ponerte a estudiar los 4 pilares, ¿no? Gasto, ahorro, inversión, ingreso, que dijimos anteriormente. Yo digo, bueno, me voy a comprar una notebook porque creo que es el momento de comprármela. Hay que ver para qué utilizo esa notebook. Hoy en día es muy probable que la utilice para trabajar. Entonces, si la voy a usar para trabajar y esa nueva compra me va a posibilitar tener mayor velocidad para trabajar mejor, tener más memoria en el disco, etcétera, lo puedo tomar como una inversión, porque eso lo voy a usar para generar ingresos, ¿no? Entonces podría ser que en este caso esté aprovechando un contexto económico favorable para hacer una inversión, y en ese caso sí, pero no estoy dolarizándome, sino que simplemente estoy aprovechando este contexto para hacer una inversión. El auto sería más un gasto, no lo veo como inversión, salvo que lo uses para Uber, digamos, ¿no? Para remis, sino siempre va a ser un gasto. Y saber diferenciar de qué manera yo puedo gastar de manera inteligente, separar lo que es gasto de derroche,
Y bueno, yo por ejemplo desde mis columnas en La Nación vengo hace bastante tiempo, ya van a ser 10 años, escribiendo periódicamente sobre temas relacionados con el gasto, temas relacionados con el ahorro, temas relacionados con la inversión, temas relacionados con los ingresos, ¿no? Y es muy importante el tema de que la mayoría de la gente está acostumbrada a tener un ingreso unidireccional, o sea, un trabajo en relación de dependencia. Y esta pandemia y el teletrabajo te está dando la posibilidad de tener por lo menos un par de horas del día ociosas, en términos de, aunque sea lo que gastabas de tiempo en ir y volver al trabajo y algo más también, ¿no? Entonces ahí tenés la posibilidad de buscar generar ingresos adicionales a tus ingresos en relación de dependencia, a través de internet, posicionándote para poder llevar adelante algún proyecto personal que tengas utilizando las redes sociales, utilizando páginas que hay hoy en día de freelancer en donde vos podés contratar un desarrollador web, un programador, un community manager por muy poco dinero, porque estás focalizado solamente en ese proyecto sin establecer ningún tipo de relación de dependencia, y con eso poder realmente generar ingresos adicionales a los que ya tenés por tu trabajo, ¿no? Y quizás en algún momento evaluar la posibilidad de ver qué es lo que te conviene más y te va bien con esos proyectos. Pero son cosas que yo creo que hoy en día una persona se tiene que empezar a replantear, porque la relación de trabajo está demostrando esto que está sucediendo, que está pasando por un momento no muy bueno, y que eso se va a ir profundizando, ¿no? Podemos hablar de la robotización, de la automatización de procesos, que son todos cambios que hacen que muchos de los trabajos que hoy conocemos dentro de muy poco tiempo no existan más. Entonces la gente tiene que estar también preparada para poder generar otras fuentes adicionales de ingreso. Nicolás, estamos hablando con Nicolás Litvinov, que es economista, y una reflexión que uno tiene para hacer en tiempos de pandemia, encierro, como dicen en Europa, confinamiento, nosotros decimos cuarentena, es el cambio forzado de hábitos, en donde todos sentimos que estamos gastando mucho menos, por supuesto, porque se sale menos, se come menos afuera, menos vida social, y ya apelando a esa maravillosa ciencia oculta que es la futurología, ¿vos crees que esto puede generar algún cambio de hábitos en el sentido de mayor ahorro o una reflexión sobre nuestros modos de consumo cuando se levante la cuarentena? Esto es futurología, pero adelante. Sí, lo que vos llamás lo que vos decís se llama ahorro forzoso, ¿no? Es un ahorro forzoso porque, como decís, hoy no tenemos esos gastos de esparcimiento que bien nombrabas. Yo no creo que haya un cambio de hábitos en el tema de los gastos importante. Me parece que esto es algo temporario, y que después cuando se solucione este tema, yo creo que incluso va a haber una fiebre consumista a la salida de la pandemia, o sea, una fiebre que por suerte no va a ser producto del COVID, sino que va a ser de consumista, ¿no? Cuando la gente va a salir a consumir porque va a tener un consumo atrasado, que es lo que se está viendo en Europa. Si vos ves las imágenes en España y en Italia, la gente saliendo a tomar algo, a comer, ¿no? Todo eso. Entonces, creo que sí puede haber algún cambio en términos de que la gente va a empezar a consumir más a través del comercio electrónico, pero eso es algo que a nosotros, digamos, recién nos está llegando ahora con este tema, y de alguna manera medio compulsado, pero que en Estados Unidos ya y en Europa también hace varios años que se está dando. Si vos te fijás, los grandes malls, ¿no? Los shoppings en Estados Unidos hace tiempo que están de capa caída, porque la gente prefiere comprar en sitios como Amazon o eBay a través de internet, porque descubre que es mucho más cómodo, es mucho más eficiente, hasta puede ser más barato, y el tema de salir de compras a un shopping y todo eso ya está como pasado de moda en los países centrales, ¿no? Entonces puede ser, yo creo que es algo muy probable que esta pandemia genere una especie de cambio muy fuerte
en lo que decíamos al principio de la nota, ¿no? De la vía digital y analógica, que se va a ver en el consumo, que también se puede llegar a ver reflejada en la inversión, en la utilización de herramientas financieras. Fíjate que hay mucha gente que está utilizando el home banking, que antes era muy negada a lo que es home banking y ahora no le queda otra y lo empieza a usar y empieza a ver realmente las ventajas que tiene, ¿no? Pagar los servicios por internet, cuando antes había mucha gente que se resistía a eso y hacía horas de cola en los pagos fáciles y Rapipago, y ahora descubre que en 5 minutos y desde su casa con internet puede pagar todos los servicios. Esas son ventajas, digamos, que van a quedar, creo yo, cuando se vaya todo esto. Nicolás, hablábamos de los dólares, que los argentinos piensan en verde, y también los argentinos solemos o solíamos pensar en ladrillos, nuestra otra, entre comillas, moneda fuerte. Ahora, vos has analizado también el tema de que por estos tiempos conviene más alquilar que comprar. O sea, ese sueño de la casa propia que se persiguió siempre, vos decís que al bolsillo y a la conveniencia como inversión no le viene tan bien, que hoy en día te conviene alquilar. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, como sabemos, el contexto económico argentino es muy cambiante y muy volátil, ¿no? Yo digo que en la mayoría del tiempo es como vos decís, y lo que yo vengo sosteniendo es que conviene alquilar antes que comprar. En el caso hipotético de que vos tengas el dinero para comprar y estás evaluando la compra, supongamos, de un departamento o de una casa, financieramente te va a convenir invertir ese dinero de una manera incluso conservadora, porque vas a generar con esa inversión, estoy hablando de inversión, por ejemplo, en renta fija, en acciones preferidas o bonos de empresas americanas de primera línea, y diversificando también un poco en la Argentina, ahora que empiezan a aparecer tasas de rentabilidad reales positivas, y vos vas a obtener con los intereses el monto necesario, no solamente para pagar el alquiler, sino todos los demás gastos involucrados, fijos y variables que vas a tener ese mes, los gastos normales que una persona puede tener, porque hoy en día para un propietario alquilar un departamento o una casa tiene una tasa de rentabilidad anual que está en el orden del 1,5% en dólares, ¿no? O sea, lo que saca de rentabilidad, por ejemplo, una persona que por ahí tiene un departamento que vale $100.000, es probable que anualmente saque por ese departamento anualmente $1.500, ¿no? Claro, es nada. Entonces, es nada. Lo que pasa es que ahí dinero, piénsenlo como refugio de valor en un país donde se te derrite todo en la mano, cualquier, digamos. Claro, pero lo que sucede, es verdad lo que sucede, pero también lo que... bueno, básicamente el ladrillo, más que como negocio, es refugio, ¿no? Sí, eso fue así durante muchos años, pero si vos te fijás, ahora los precios de las propiedades cayeron un 40% aproximadamente, prácticamente no hay compradores hoy en día, o sea que no sabés realmente cuánto es el precio al cual vos podés llegar a vender, y pareciera que eso va a seguir así por la devaluación que hubo y por cómo viene la mano en el tema económico. Ahora, lo que está sucediendo también es que para aquel que está queriendo construir, hoy en día, gracias a que la devaluación que tenemos y al tipo de cambio blue, si vos tenés los dólares, te puede convenir hoy en día construir, puede ser un buen momento para construir, porque los insumos de la construcción están en precios muy bajos medidos en pesos. Porque la inflación en Argentina, a partir de noviembre del año pasado, se fue desacelerando con un pico que hubo, con un salto que hubo en marzo, producto del comienzo de la cuarentena, cuando la gente salió a estoquearse porque tenía miedo de quedarse después sin productos, cosa que no sucedió, y después eso se equilibró. El mes pasado tuvimos una inflación del 1,5%, el mes pasado no, el anterior, y el mes pasado se dice que también va a estar en el 1,5%. Entonces, eso genera una oportunidad rara que a veces pasa en la Argentina, de que en estos momentos construir sí puede ser un buen negocio, pero para aquel que está buscando el techo propio, no construir para alquilar o para vender, porque si esta recesión continúa durante un tiempo, es muy probable que haya una sobreoferta de departamentos en alquiler,
y también en venta, y eso va a hacer, como estamos diciendo, que el precio caiga. Entonces, que el ladrillo refugio de valor suele serlo en el muy largo plazo y en determinadas circunstancias, y depende en qué momento entres. Pero fíjate que los que compraron un departamento o una casa hace 2 o 3 años, en este momento se encuentran con que esa casa o departamento quizás tiene la mitad de valor de lo que lo pagaron, ¿no? Entonces, claramente si necesitan ese dinero ahora, no van a estar muy contentos con el resultado. Claro, sí, se dio mucho acá en la Argentina que se decía que por qué los precios de los inmuebles no caían, tardan mucho más en caer que en el resto del mundo igual, Nico, acá, ¿eh? Incluso vamos a ver ahora con la cuarentena, es verdad que han caído, pero acá es como que en la Argentina el que tiene un ladrillo no te baja el precio. Eso por un lado. Lo otro que les iba a comentar es que se decía mucho que los dólares de la soja en su momento habían ido a este refugio de valor, ¿no? Pero sí, está claro que el que lo tiene que comprar para eso, hoy en día para tener una renta, no le es tal. Ahora, por ejemplo, meterse en un crédito, ya sabemos que hoy no existe, pero cuando estuvo todo este auge de la suba, ¿eso vos cómo lo veías? ¿Lo veías bien? ¿Era una oportunidad? ¿O decías, no, mira, la verdad que te estás metiendo en un lugar del que no vas a salir bien? Mira, en la Argentina el tema del crédito, como vos dijiste, es algo único, digamos, ¿no? Desde que tuvimos el corralito en el 2001 y la quiebra del sistema financiero, se puede decir que la Argentina nunca pudo recuperar el mercado crediticio. Entonces, las deudas, en la Argentina tomar deuda, salvo que sea a tasa subsidiada, no suele ser conveniente. En cambio, estos créditos que está ofreciendo el gobierno para monotributistas a tasa cero con periodo de gracia, ya ahí es otra cosa, los que ofrece para las pymes también, esas líneas de crédito subsidiadas, ahí sí puede ser negocio o puede ser conveniente, por decirlo de alguna forma, tomar crédito. Pero todos los demás casos, fíjate que se conoció hace poco de empresas fintech también que ofrecían créditos a través de internet, pero que terminaban pagando tasas de más del 150% anual, ¿no? Y los bancos no se quedan atrás con eso también. Los préstamos personales que ofrecen los bancos fueron y son carísimos en términos de costo financiero total. El único préstamo por ahí que se puede llegar a acceder quizás es un préstamo hipotecario porque está dejando como garantía un bien importante, entonces eso hace que la tasa pueda ser un poco más bajo. Pero así todo, en la Argentina el tema de endeudarse no es muy conveniente. Y lamentablemente la mala noticia es que según los últimos estudios que se hicieron, 9 de cada 10 familias argentinas tienen algún tipo de deuda hoy en día, cuando hace un año ese número era del 5 de cada 10, ¿no? O sea que gracias a la pandemia hubo un crecimiento de la gente que está endeudada. Lo esperanzador sería que la gran parte de esa gente que se endeudó lo haya hecho con los préstamos que hablábamos antes ofrecidos por el Estado, que van a ser mucho más fáciles de devolver porque tienen ya de por sí una quita implícita, ¿no? Que con una inflación proyectada del 30%, para ser optimistas, vos tenés que devolver a tasa cero a 1 año y medio, o sea que sí o sí vas a estar devolviendo un 60%, digamos, de ese préstamo que te dieron, ¿no? Bien, Nicolás. Bueno, esperemos que sea así, que la mayoría se han sacado esos créditos blandos. Te agradecemos muchísimo, muy claro, siempre muy interesante hablar con vos. Un abrazo gigante. Un abrazo para ustedes y gracias por el llamado, que estén bien. Fue Nicolás Litvinov, economista y experto en mercado de capitales. Hace unos meses, tu vida era 80% analógica y 20% digital. En el presente, y no sabemos hasta cuándo, esos porcentajes se han invertido. Somos una empresa digital con más de 10 años de experiencia en el mercado de e-learning, enseñándole a la gente cómo monetizar parte de su vida digital. Estamos viviendo un momento histórico en donde nuevas tecnologías irrumpen en nuestras vidas. Teletrabajo, salario universal, activos digitales, comunicación remota, son solo algunos ejemplos de esto. Queremos ayudarte a que puedas generar ingresos pasivos utilizando Internet.
a invertir tu dinero de manera digital, a salir de deudas y ahorrar de manera inteligente. Contamos con la experiencia, pero lo más importante de todo, con el entusiasmo necesario para hacerlo. No te pierdas esta oportunidad de vivir la experiencia Es tu dinero y de transformar tu vida utilizando las finanzas personales.